Estas son las generaciones de los hijos de Noé, de Sem, de Cam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Estudiemos juntos Génesis, capítulo 10. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles esta mañana. Vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes de eso, tómate un minuto para compartir. Invita a alguien más a unirse a este plan. Le puedes recibir a través de los audios en WhatsApp, si estás aquí en el grupo de WhatsApp, o también en Facebook. Los puedes compartir en Facebook, Momentos de Esperanza MX, allí los puedes compartir, o en YouTube también, y en Spotify como Momentos de Esperanza. Así lo vas a poder encontrar. Muy bien, pues comparte, invita a alguien más, y bueno, hoy vamos al capítulo de hoy. Muy bien, el capítulo de esta mañana está muy interesante, se le ha llamado la tabla de las naciones. ¿Por qué? Porque básicamente nos cuenta cómo se distribuyeron en la tierra los hijos y los descendientes de Noé, de Sem, de Cam y Jafet. Algo que me parece muy interesante cuando tú vas leyendo este capítulo es que vas descubriendo que básicamente los padres fueron influyendo en su descendencia. Eso es algo muy curioso, como que las familias eran muy fuertes para bien y para mal, de tal forma que fueron forjando en su descendencia el carácter, fueron forjando también las prácticas, el conocimiento, de tal manera que pues sus descendencias cuando se fundaron las civilizaciones, cuando se fundaron las naciones, quedó grabado esa herencia que ya traían. Bueno, esta mañana voy a hacer solamente un pequeño resumen. Dice el versículo número 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, de Sam, de Cam y Jafet. A ellos nacieron hijos después del diluvio. ¿Sabes que pues este versículo nos introduce a la nueva humanidad? ¿Por qué? Pues porque eh, básicamente se volvió a repoblar la tierra después del diluvio. Y esto nuevamente estamos en estos días de pensar en las nuevas oportunidades. Estamos en estos capítulos de estar pensando en los nuevos comienzos. Y de veras, yo espero que alguien que está escuchando pueda pensar en eso, pueda pensar en volver a retomar aquellas cosas buenas que ha hecho, si ha pasado alguna adversidad que puede decir este fue el diluvio de mi vida. De veras que estos 3 días que llevamos hablando de este tema te puedan ayudar a proponerte, a levantarte, a volver a pensar en sueños, en planes y que con la bendición de Dios puedas reconstruir un nuevo comienzo. Y bueno, es que esto es así, básicamente cuando vemos en la Biblia, que el Señor siempre habla de nuevos comienzos con Él, cuando lo hemos intentado o hemos intentado tantas cosas por nuestra propia cuenta, planes que a nosotros nos convenía, que pensamos que eran buenos. Creo que esos capítulos de ayer, de antier, nos ayudan a eso, a recordar que con Dios puede ser un nuevo comienzo. Mira, hay bastante información porque como te digo, este capítulo se le llama la tabla de las naciones, cuenta los descendientes de Sem, de Cam y Jafet, y empieza a hablar de los hijos y de sus hijos, y fueron a tal lugar, a tal lugar. Y sabes que algo muy interesante, y por eso el estudio de esta mañana podría ser muy largo, es que por cada nombre que se emite allí, por cada nombre que se escribe, hay un poco de información. Bueno, de aquí descienden los de tal nación, de aquí descienden los de tal ciudad. Hay evidencia de que este nombre dio origen a tales pueblos, y pues estamos hablando de cuando se volvió a repoblar la tierra. Así que yo quisiera como nada más darte un breve resumen. Por ejemplo, los de Jafet, del versículo 2 al versículo número 5, los de Jafet representan a los pueblos del norte, a los del occidente, básicamente Grecia, Turquía, Rusia. Y fíjate que este linaje fue clave para el desarrollo de la filosofía, el comercio y de la civilización occidental. Ojo, con los de Jafet, del versículo 2 al versículo 5. Pero algo interesante es que el éxito de una civilización pues no garantiza que tenga una cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas ciudades brillantes en tecnología, en cultura, pero que están vacías espiritualmente. Ojo, esto estamos hablando de Jafet, desarrollo, cultura, conocimiento, Grecia, Turquía, parte de Rusia. Podemos tener el mundo a nuestros pies, amigos, pero sin embargo el corazón está en ruinas. El linaje de Jafet prosperó, pero sin Dios.
y la prosperidad es solo una ilusión. Fíjate, no es solamente cuánto avances en tu carrera, sino si estás caminando con Dios. Puedes llegar muy lejos y seguir estando perdido. La sabiduría de los hombres puede levantar imperios, pero solo la sabiduría de Dios puede salvar un alma. Fíjate qué interesante. Jafet se relaciona con eso, con desarrollo, con conocimiento, con cultura, sus pueblos, su descendencia. Pero hay otros, los de Cam, versículos 6 al 20, los de Cam. Mira hacia dónde fueron los de Cam. Los de Cam vinieron los pueblos de Egipto, de Babilonia, de Canaán. Algunos de estos pueblos, como los de Canaán, fíjate, toda esa región donde vinieron después el pueblo de Dios para conquistar la tierra de Canaán, eran descendientes de Can. Estos pueblos llegaron a ser enemigos históricos de Israel, pero también, y algo muy interesante que lo vamos a ver mañana, es que de ellos nació el descendiente Nimrod, que fue un poderoso cazador. Esta frase tiene que ver como delante de Dios o contra de Dios, y él fue el primer hombre que piensa en hacer ciudades, porque él fundó Babilonia, Babel, en la tierra de Sinar. Y fíjate, entonces Cam nos recuerda el tema del poder, el tema de la fuerza, el tema de la ambición por construir cosas grandes como ciudades. Sin embargo, aunque la torre de Babel, que mañana la vamos a estudiar, y todo el símbolo de Babel es de poder, esto se eleva sin mirar a Dios. Fíjate, el poder no es malo, yo quiero que esto se subraye, el poder no es malo, pero cuando lo usas para rebelarte contra Dios, te conviertes en esclavo de tu propia torre. Alguien más estaba estudiando y alguien decía, Nimrod no era un héroe, sino era un símbolo de orgullo. Lo vamos a ver mañana a Nimrod, pero de ahí descienden de los cananeos, de los que quieren tener poder, de los que quieren controlar, de los que quieren llenarse de riqueza. También de esto estamos hablando entonces de los de Cam. Ojo, los de Cam. Pero hay otros, los de Sem. Fíjate que los de Sem es muy interesante porque Sem es el antepasado de Abraham, el pueblo hebreo y finalmente de Cristo. De Sem desciende el linaje de la fe, aunque no son tan poderosos en lo político como Jafet, ni tan visibles como Cam, pero ellos estaban en el plan de Dios, los de Sem. En un mundo donde lo que brilla es lo inmediato. Sem representa a los que viven por fe, por promesas, por propósitos. No se necesitó tanta grandeza para que de él viniera el linaje del pueblo de Dios y finalmente del Salvador. Y no era popular, como hoy también, mis amigos, no es popular caminar con Dios, pero se tiene una promesa, se tiene un pacto con Dios y el Señor bendice a su pueblo. Fíjate que Sem no hizo mucho ruido, no fundó imperios, pero de su linaje vino Jesús. A veces lo que menos parece que va a ser grande, Dios lo usará para ser grande. De ahí vino esa pequeña semilla. Así que básicamente, mis amigos, sería este breve resumen. De Sem vienen el conocimiento de Dios, viene finalmente el pueblo de Dios y viene el Mesías. De Cam viene el poder, las ciudades, viene el concentrar la gente, las civilizaciones. Y de Jafet, pues podríamos pensar en algunos pueblos que trajeron como el conocimiento, la civilización. Apreciados amigos, yo me quedo así como preguntándome qué vamos a heredar a nuestros descendientes, qué vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por supuesto que ahora nosotros nos encontramos en un punto importante de la historia, cuando según la profecía, de acuerdo a lo que hemos leído en Apocalipsis y en Daniel, nosotros consideramos que este mundo no tiene mucho tiempo ya viene la renovación. Sin embargo, en nuestro contexto inmediato, ¿qué estamos dejando para los que vienen detrás? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Qué huella dejaremos en su corazón? A veces pensamos en hacer cosas grandes, pensamos a veces la ambición de este mundo, a veces las ideas de este mundo de grandeza, de poder, de ser populares y de ser como famosos. A veces se nos olvida que no lo necesitamos. Una vida callada de fidelidad, de compromiso, de amor por su familia, de trabajo, de esfuerzo, deja huellas
en los que están más cerca y en los que más importan, que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, son los que nosotros realmente marcamos con nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar, y que finalmente, si el día que nosotros faltemos, será una huella para ellos, un rumbo. Y ojalá, y lo más importante es que dejemos en su corazón el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, pedimos tu bendición esta mañana. Rogamos, Señor, que tú nos guíes, nos dirijas, que nos ayudes a saber que dejamos una influencia, que nuestra vida, nuestras palabras influyen en otras personas. Ayúdanos a tomarlo en cuenta y saber que nuestra vida es finita, nuestra vida es corta, pero tiene un significado. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.